Nuestro mundo está repleto de misterios y aún hay miles de cosas sin resolver o que aparentemente no tienen una explicación con base científica. Uno de esos muchos misterios, de los cuales les hablaré hoy, son los conocidos como OPARTs, acrónimos en inglés de Out of Place Artifact u objetos fuera de lugar, término acuñado por Ivan T. Sanderson, conocido zoólogo estadounidense. Sanderson se refiere a los objetos encontrados en lugares o épocas que no deben hallarse en estos, objetos realmente fuera de tiempo, que no eran contemporáneos del lugar ni de la época en cuestión, bien fueran objetos de complejidad tecnológica más avanzada que la que existió en aquellos años, o porque no hay ninguna clase de referencia a ellos, como por ejemplo el mecanismo de Anticythera, que estamos viendo en las imágenes. Este objeto data del 89 a.C., pero dispone de un mecanismo muy complejo para la época. Este término es muy usado por los aficionados a la ufología para suponer en base a teorías que la humanidad fue creada o alterada por una civilización más avanzada, presumiblemente extraterrestre o de origen humano, pero invocando a una civilización extinta por algún tipo de cataclismo. Esto explica o explicaría por qué pueblos de la antigüedad como los mayas tenían un amplio conocimiento de las estrellas, los egipcios que eran capaces de mover piedras de tamaños inmensos para la construcción de sus pirámides, o por qué los chinos son tan conocedores de todas y cada una de las partes del cuerpo humano y de sus conexiones entre sí, como lo que ocurre con la acupuntura, por ejemplo. Si bien no son afirmaciones las que se dan en las redes sociales sobre estas cuestiones, porque en efecto son teorías, hay quienes no encuentran otra solución más acorde a estos objetos fuera de tiempo. A lo largo de la crónica en nuestro planeta se han descubierto enigmáticos objetos. Nos referimos a utensilios de alta extrañeza como la esfera negra de Ucrania o la bola de Betz. Después de sus apariciones, estos objetos son analizados meticulosamente y juzgados por el ojo científico, y luego para caer definitivamente en el olvido casi tan inmediatamente como cuando fueron encontrados. Uno de los objetos más famosos y controvertidos es sin duda el cubo de Gürlt. El 13 de mayo de 1885, el Dr. Gürlt descubrió en un yacimiento cerca de Salzburgo, Austria, un cubo, exactamente un paralelepípedo con más de 12 millones de años de antigüedad, adherido a un bloque de carbón. No hay evidencias de que los humanos que existieron en esa época tan prehistórica fueran capaces de manejar técnicas tan avanzadas como para trabajar el hierro y realizar obras de las proporciones de ese cubo, recordando que el dominio de los metales se logró hace apenas unos 1000 años. Gran cantidad de expertos opinaron que aquella era evidencia fiel de que civilizaciones de diferentes galaxias ya habían visitado la Tierra en tiempos prehistóricos, dejando este tipo de testimonios para futuras generaciones o algo por el estilo. Las evidencias que arrojaron los análisis que se realizaron a este cubo aumentaron el enigma. Tenía un tamaño de 67 milímetros por 67 milímetros por 47 milímetros y un peso de casi 8 kilogramos. Estaba confeccionado con un acero especial que contenía níquel y muy poco azufre, una aleación que difícilmente se encuentra en la naturaleza. Un año después del hallazgo, el investigador publicó un texto en donde aseguraba que se trataba de un trozo de meteorito que había caído a la Tierra, pero las evidencias realizadas por los técnicos de la época concluían que el cubo era un objeto elaborado con técnicas muy avanzadas y que dicha aleación no se producía en la naturaleza ni siquiera en el cosmos exterior. En cambio, cansado de no tener respuestas sobre este extraño objeto, Gürlt tomó la decisión de donarlo al Museo de Ciencias de la ciudad de Salzburgo. Al pasar los años, hubo quien quisiera ocuparse nuevamente y de forma seria del origen del cubo, pero este ya no se hallaba donde estaba depositado, ya que en el año 1910, de forma muy enigmática, el objeto desapareció y nada más se conoció de él, a pesar de que fue buscado por numerosas personas. El hecho produjo un vasto escándalo.
Albert Gould quedó sospechado de estafador. Quienes pensaron eso conocen seguro de corporaciones que evidentemente se ocupan de desprestigiar a personas como el doctor, hacer desaparecer objetos enigmáticos y algunas que otras evidencias que podrían generar escándalo mundial. El artefacto fue descubierto por un grupo de trabajadores que realizaba una excavación en la ribera del río Mures, 2 kilómetros al este de la ciudad de Ayub, Transilvania. 3 objetos fueron encontrados simultáneamente en el mismo sitio, de los cuales 2 eran huesos fósiles pertenecientes a un mastodonte. El tercer objeto, sin embargo, el bloque de aluminio, se alojaba asimismo en el estrato número 35 y presentaba una evidente diferencia con cualquier pieza ósea animal u objeto geológico corriente. El curioso bloque fue donado al Museo de Historia de Transilvania para ser redescubierto y analizado muchos años más tarde. Su peso resultó ser de 5 libras y sus medidas aproximadas de 20 por 12,5 por 7 centímetros. Los exámenes químicos realizados en un laboratorio en Lausanne, Suiza, para determinar su composición, demostraron que el artefacto estaba constituido en su mayoría por aluminio en un 89% para ser exacto, con la participación menor de otros 11 metales de proporciones específicas. La sorpresa para los científicos no fue menor, ya que el aluminio en estado puro no se encuentra presente en la naturaleza, y la tecnología para lograr un grado considerable de pureza solo pudo ser alcanzada a mediados del siglo XIX. La gruesa capa de óxido de 1 milímetro de espesor que cubría de forma pareja el bloque ayudó a fechar la antigüedad de este en unos 400 años. Sin embargo, la capa geológica en la que fue hallado, Pleistoceno, sugiere que el mismo ya existía desde hace unos 20.000 años en el pasado. La composición química del objeto y su inusual estructura, en la que se destacan 2 perfectos agujeros ovales, han provocado el surgimiento de varias hipótesis acerca de su verdadero origen. Mientras algunos opinan que bien pudo ser la pieza de una herramienta realizada por el hombre actual, no se especifica qué herramienta podría ser. Otros científicos han comparado al objeto con una versión reducida del punto de apoyo de un módulo de exploración espacial, tales como el módulo lunar o la pata de la sonda Viking. Según esta segunda versión, el objeto podría haber pertenecido a una nave espacial no terrestre o un trozo de nave espacial terrestre que cayó en el río. No obstante, ni la antigüedad datada mediante el examen de la capa de óxido ni la supuesta por el estrato geológico en el que se encontraba han logrado explicar qué función cumplía un objeto de una tecnología tan moderna en un tiempo tan remoto. Estos artefactos hoy en día no tienen explicación solvente y precisa. Nadie puede decir si pertenece a civilizaciones anteriores a la nuestra o directamente a extraterrestres que vinieron a la Tierra en la antigüedad o que pasaron por la Tierra en un punto distante en el pasado, o que sencillamente son objetos naturales excepcionales. Todo es suposición, ya que la controversia es difícil de manejar cuando todos se estiran para su lado. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que realmente algunos OPARTs son auténticos de civilizaciones ancestrales tecnológicamente superior o no hay ningún misterio? Que en definitiva son todos obras de la naturaleza. Pon tu opinión en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.